11:48 en esta parte de Noticias Globovisión Internacionales. Nos acompaña desde Argentina Jorgelina Jiménez Ruiz, analista internacional. Jorgelina, muchísimas gracias por acompañarnos este lunes. Por favor, a ustedes. Muy buenas tardes. Jorgelina, hemos visto lo que ha sido lo que es el inicio de esta cumbre del G20 en medio de temas dominantes. Por supuesto, además, una división de la comunidad internacional, hablando de temas, por ejemplo, como la guerra en Ucrania, el conflicto también en Medio Oriente e incluso la agenda climática, Jorgelina. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una cumbre en la cual estamos en un momento de transición de liderazgos. Eso es clave para entender. Vamos a tener sí, posiblemente resultados, pero no contundentes. Y en ese sentido, yo creo que el liderazgo de Brasil ha sido fundamental, sobre todo la primera ganancia que se tuvo desde el liderazgo brasileño ha sido la participación, bueno, de la administración de Javier Milei, que es un tema bastante complejo. Bueno, como sabemos, venimos de situaciones en las cuales nos retiramos, por ejemplo, al tercer día de la conferencia de Bakú sobre la COP29. Venimos de no apoyar, por ejemplo, la declaración última de la 29ª Cumbre Iberoamericana, votar en contra de lo que serían los derechos para las mujeres en el seno, digamos, de Naciones Unidas y una serie de cuestiones que van más que nada alineadas a un nuevo eje de alineamiento con lo que sería la administración Milei. Y en ese sentido yo creo que el liderazgo de Brasil ha sido fundamental, sobre todo para lograr lo que creo que es una estrategia que han implementado, que es hacer un desdoblamiento de agendas, plantear como sobre todo una agenda principal destinada al tratamiento de temas que sean, como bien indicabas, respecto a cuestiones climáticas, minorías, en relación a también el derecho de las mujeres y las minorías. Y por el otro lado, y eso más que nada en un ámbito multilateral, ¿no? Lograron que sea por lo menos lo mínimo, que no es la oposición o lo que sería la no oposición de líderes como el caso de Giorgia Meloni o de Argentina por el lado latinoamericano, ¿no? Y por el otro lado, buscar una agenda que sea más bien subyacente a esta, en la que se traten temas, sobre todo, más bien en carácter bilateral. Y en ese sentido, yo creo que ahí se tocó los temas más candentes y lo que genera mayor división y la falta de consensos a nivel multilateral, que son el tema de lo que veníamos viendo, ¿no? Hace un rato, el tema de la guerra ruso-ucraniana, lo que es también la gran situación, histórica situación conflictiva en Oriente Próximo. Y me parece que esos son, sobre todo, como decía, ese desdoblamiento, por un lado, una ganancia por el parte y un buen análisis por parte del liderazgo, en este caso de la presidencia pro tempore de Brasil, pero por el otro lado también en vistas de lo que es una cumbre en transición, ¿no? Y con un escenario de trasfondo de conflictos en vilo todavía. Jorgelini, nos hablabas de Javier Milei. Entiendo que esta es la primera cumbre del G20 a la que participa y además en Brasil, donde se va a encontrar por primera vez también con Lula, siendo el anfitrión, por supuesto, de esta cumbre y con quien no tiene, digamos, muy buenas relaciones. Pero además de eso, ya Argentina dio, digamos, el primer encontronazo en lo que ha sido los acuerdos de esta cumbre, que como ya lo decías, no aseguraban consensos tan fáciles. Y, por ejemplo, hace minutos Argentina fue el único país miembro que no se adhirió a la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza, que era lanzada hoy en Río de Janeiro luego del inicio de esta cumbre. Sí, 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 tal cual. Bueno, como decía, en materia de política exterior, la administración de Javier Milei viene marcando y dando señales de un claro alineamiento con el eje y la próxima, digamos, asunción de la administración de Donald Trump, el regreso de Donald Trump a la administración de los Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que tiene muy claro y es una postura bastante rehace a los temas, digamos, tanto de la agenda, digamos, principal como la otra agenda, pero en sí creo que la participación es lo que ha logrado que
Javier Milei haya aceptado más que nada participar de esta cumbre, porque también se decía que era muy probable que no ni siquiera, digamos, haga un viaje a Brasil, a Río de Janeiro. Yo creo que son las reuniones bilaterales en vistas de mejorar la economía argentina, o sea, más que nada de lograr cierta, digamos, estabilidad económica en el plano doméstico. Y esas son las agendas las reuniones que se saben, ¿no? Que Argentina va a mantener con el Fondo Monetario en el marco de esta cumbre del G20, que es con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, de hecho también un encuentro con Xi Jinping, con el presidente de la India también, que hay posibilidades de financiamiento y de capitales, ¿no? Así que me parece que más que nada creo que hay una gran neutralización por el lado argentino, en el sentido de que puede que haya ciertas reticencias en los temas centrales, pero más que nada está puesta la vista en avanzar en cuestiones y agendas, reuniones que sean bilaterales, en vista de nuestra economía y nuestra política interna. Ahora, Jorgelina, también me ha llamado mucho la atención la postura de Lula, anfitrión de esta cumbre, en la que ha dicho que espera que la cumbre no se centre en las guerras. Pero ¿hasta qué punto esto es posible? Porque se van a encontrar importantes potencias. Además, va a estar, por ejemplo, representado Rusia con su canciller. También tenemos, por supuesto, la participación de Biden, de Xi Jinping, de India, que son países influyentes, así como otros países occidentales. Sí, bueno, por eso decía, el liderazgo de Brasil es clave en este sentido, porque estamos en un momento en el cual las administraciones hay una serie de salidas y de entradas de los principales líderes y de las principales potencias, en los cuales hace que esta cumbre sea bastante atípica y que más que nada sean vistas, yo creo, y comparto con ciertos analistas, en el que es en vista de cómo va a ser la conformación en la agenda del mundo en el 2025 y la cumbre que se va a dar en Sudáfrica. Entonces, más que nada, yo creo que es ver y sopesar, ¿no? Por el lado del liderazgo de Brasil, cuáles van a ser esos lineamientos y cuáles van a ser esas agendas y tratar de neutralizar los conflictos que tenemos abiertos sobre todo en el escenario europeo, o mejor dicho, asiático-europeo, euroasiático y en el caso de Oriente Próximo. Y Y además, bueno, en ese sentido yo creo que más que nada la reticencia o administraciones que son un poco más reticentes o que tienen un alineamiento duro al eje occidental y se van a encontrar con el caso de Xi Jinping, que es el caso de la Argentina, más que nada es por un acercamiento por cuestiones económicas. Nosotros estamos viendo más que nada el tema del swap, mantener la presencia de los capitales chinos en nuestro país. Como sabemos, tenemos toda una presencia y nuestro ensamblaje de tecnología en nuestro sur depende también de la presencia de los chinos. Entonces, yo creo que tiene que ver más con un interés económico, financiero y pragmático, y no tanto en esos asuntos que son más bien candentes y en los cuales generan mayores fricciones y tensiones. Creo que eso se lo deja en segundo lado y en todo caso se va a hacer como una especie de mención, si se quiere, muy pragmática en la resolución final, en la cual sea no una postura, sino más que nada en términos de, por ejemplo, conseguir o lograr un cierto apoyo por parte de los presentes o de la mayoría o la mayor parte de los presentes, por ejemplo, en lograr la paz en los escenarios conflictivos que aún tenemos abiertos, ¿no? Jorgelina, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente, Jorgelina Jiménez Ruiz, analista internacional, nos acompañó desde Argentina, revisando lo que sucede con respecto a la cumbre del G20 en Brasil. Por cierto,